Hoy tengo el gran privilegio de compartir este podcast con Joan Costa. Es comunicólogo, sociólogo, diseñador, investigador, como él dice muchas veces, autodidacta. Y se ha convertido en un referente en el impulso de la gestión estratégica de la comunicación en todos los países de habla hispana. Joan, además, es fundador y presidente de Joan Costa Institute y es autor de más de 50 libros y centenares de artículos sobre comunicación corporativa e intangibles. Así que su contribución a este campo de conocimiento es, diría yo, infinita. Quizás algo que le debemos a Joan es su apuesta e impulso para demostrar el rol tan relevante del director de comunicación para el futuro de las organizaciones. Sus esfuerzos no han sido en vano, porque aunque nos queda camino por recorrer, hoy el Chief Communication Officer, DIRCOM, o si le queremos llamar así, el responsable de la gestión de los intangibles, empieza a consolidar su función en los máximos órganos de gestión de las organizaciones. En fin, podría pasar horas compartiendo los grandes logros de Joan a nuestro campo de gestión, pero creo que es mejor escucharle de viva voz y aprender directamente de él. Así que, empecemos. Una cuestión de reputación. Edición especial por el 10º aniversario de Corporate Excellence, Center for Reputation Leadership. Bueno, Joan, la verdad es que es un honor poder charlar contigo, como sabes, no solo para mí, sino para muchísimos profesionales en todos los países de habla hispana. Eres la referencia, eres la fuente en la que hemos aprendido, en la que seguimos aprendiendo, y para nosotros celebrar los 10 años de existencia de Corporate Excellence, pues es una conversación obligatoria. Muchísimas gracias, Ángel. Gracias. Gracias. Lo agradezco sobre todo porque no estamos obligados a hacerlo. Muy bien, pues yo querría, Joan, empezar por una mirada así general, ¿no? Sobre el rol, tu opinión sobre el rol que está desempeñando la empresa frente, pues, a otras instituciones y mirando un poco qué es lo que ha ocurrido en estos últimos 20 años. Y yo tomaba como referencia, pues, en las encuestas de Edelman sobre el barómetro de confianza, son 21 años, y ahora, en el año número 21, las empresas aparecen como generadoras de confianza. Y quería conocer tu opinión sobre este hecho. De hecho, es un trabajo de muchos y de muchos años. Yo creo que las cosas no aparecen por sorpresa, ni aparecen por casualidad, sino que ha habido un tiempo de maduración, una semilla anterior y un tiempo de maduración que hace que los efectos a veces se distancien mucho de sus causas, a veces son inmediatas, pero creo que en este caso, que hemos vivido un cambio trascendente desde la revolución científica de 1948 con la cibernética, creo que esta transformación radical del mundo ha hecho que eso sea un punto de partida obligado. Creo que empezamos ahí. Yo creo que la modernidad acabó. Nuestra época creo que empezó en el momento en que aparece la revolución científica que encierra la revolución industrial, y este momento de desconcierto que los filósofos y pensadores no sabían descifrar y acudían al prefijo post, y nos decían que estábamos en la posthistoria, en la postmodernidad, pero no explicaban realmente dónde estábamos. Hablaban del pasado, pero no podían vislumbrar lo que se estaba oscilando para el futuro, ¿no? Nos quedamos en que estábamos en la era modernidad, poshistoria, pero lo que apareció más claro a nosotros fue el postindustrialismo. Uh-huh. Ahí sí nos dimos cuenta de que algo había cambiado. La industria dejó de ser lo que era para pasar a la empresa. La cultura de producción pasó a cultura de gestión, y desde ahí todo empezó a cambiar. Yo creo que este es el punto de partida que ha llevado a los cambios actuales, ¿no, Ángel? Sí. Por eso decía, las causas y el contexto están en ese momento. Y en aquel momento, y yo lo viví por experiencia propia, entonces era consultor corporativo, me anticipé mucho en esta idea y fue muy madrugador en proponer esto a las empresas. Les hablaba de imagen y de comunicación, y era muy razonable hablar de esto. Sería demasiado largo explicarlo con detalle,
pero hay argumentos de peso para apoyar estos dos puntos que en aquella época estaban totalmente fuera de plano. La idea de comunicación no existía en las empresas y la idea de imagen estaba vertida solamente a los productos. Pero nunca se había concebido la imagen de la empresa, ¿no? Porque la empresa estaba oculta detrás de la muralla de sus productos, que es el objeto del intercambio económico, y yo no tengo valor de mercado como empresa, y mis productos, por lo tanto me oculto detrás y la empresa desapareció. Y hacía falta revelar la imagen de la empresa porque la empresa tomaba la iniciativa con el cambio. La caída del industrialismo elevó el ascenso fulgurante de la era de la información, y ahí se cruzaron las dos líneas en el gráfico, la que desciende, que es el industrialismo, y la que asciende, que es la información. Y en este cruce el esquema nos muestra que está en los años 50. Es el momento en que yo personalmente me encuentro trabajando por una casualidad en este tema, ¿no? Y lo que sí he vivido que apareció allí fue lo que fue la semilla, lo que después llamamos DIRCOM. La semilla nació ahí, en este momento, y creo que para sintetizarlo, lo que hizo el DIRCOM, decirlo muy rápido, fue llevar las ciencias sociales a la empresa. La empresa desde el industrialismo tenía nada más que dos pilares, la economía y la tecnología, cero sociología. Esto es lo que me di cuenta como consultor, porque todos los problemas que aprecié en empresas, en instituciones, en ONGs y en instituciones públicas, gobiernos, centros médicos, porque con tantos años asistía a mucha clase de organizaciones, ¿no? Y en aquellos momentos, toda la problemática estaba centrada en las ciencias sociales. Era la revuelta después del industrialismo, cuando la clase obrera empieza a rebelarse y a promover movimientos internos en la empresa, protestas, reclamaciones, exigencias, y se genera este estado. Pero yo me encuentro en este momento. Veo que todo funciona en la empresa, porque todo está previsto, la economía, la venta, la producción, todo esto está funcionando perfectamente porque fue la preocupación, la infraestructura de la empresa. Pero lo que no funcionaba es lo que nunca habían previsto, que la gente tome la palabra. Y este es el aprendizaje, ¿no? Y esto fue la ocasión, como digo, para sintetizarlo, cuando el DIRCOM llevó a la empresa las ciencias sociales. Desde aquel momento, y esto sí que me gusta destacarlo, aparecieron en la empresa expresiones, un vocabulario que nunca había existido ni era imaginable. Se empezó a hablar de ética, de responsabilidad social, de transparencia, de equidad, de intangibles, porque yo me encontré con las empresas de servicios que teníamos que vender intangibles porque la empresa no tenía una imagen de confianza como tiene hoy y había que crearla. Entonces, la imagen de estas empresas de servicios es importantísima. Nunca se habían ocupado de su imagen. Por tanto, era razonable ocuparse de la imagen de la empresa, que es la que ahora tomaba la iniciativa y la responsabilidad ante la opinión pública. Había que armar a la empresa de una imagen apropiada que la diferenciara de otras. Y ahí me encontré con trabajar con intangibles en una época en que no se hablaba de eso todavía. Me apareció todo esto sin nombre. Busqué por todas partes qué es lo que había de bibliografía sobre comunicación de empresa. Busqué, eran en los años 70, en Harvard. En Harvard contestaron que no, de esto no había nada y me remitieron al marketing y etcétera, a lo de siempre. Por tanto, tuve que improvisar e inventar las cosas sobre la marcha. Creo que mi suerte, y lo digo de manera personal, Ángel, fue el ser autodidacta, el no tener prejuicios sobre lo que estaba viendo y lo que me aparecía a los ojos, era mi experiencia, lo que me saltaba tanto a la vista, me llamaba tanto la atención, que automáticamente me motivaba a buscarle cómo se podía desarrollar este asunto, ¿no? Y bueno, este fue el momento privilegiado, entiendo, que fue para mí el estar en este momento y en el lugar oportuno cuando ocurría eso. Es donde aprendí todo esto de las empresas. Todo lo que he sabido lo aprendí de las propias empresas. Y todas las recetas que hemos ido creando, las fórmulas, los modelos que hemos ido generando, ha sido basado en las necesidades que he vivido en las empresas. Fue después, más tarde, cuando incorporé la ciencia de la comunicación. Pero entré en la comunicación después. Por tanto, todos mis inicios han sido totalmente
totalmente autodidactas. Y bueno, creo que esta mirada del autodidacta, que es de una mirada descondicionada, sin apriorismos mentales, pues me hizo ver las cosas que la empresa no se veía. También hubo, perdón, me temo que me estoy extendiendo demasiado. Con toda confianza. No, mira, yo creo que es enormemente interesante para poder entender cuál es la situación hoy, saber cuáles son las causas. Con esto lo digo, con esta intención lo digo, ¿no? Sí. Hubo una cuestión que me resultó muy interesante, es que hubo un momento en que las empresas se dieron cuenta que esto de la comunicación, que les llegó a través del término medios de comunicación masiva, y estos medios de comunicación masiva hicieron un gran milagro, porque reunieron a millones de personas en la pantalla de televisión, y ahí hicieron las marcas y los productos, inundando las casas, los hogares y las mentes de la gente. Y esto aumentó las ventas de una manera fantástica, espectacular. Esto les maravilló y ahí descubrieron que la palabra comunicación quizás significaba algo. Y acudieron, no sé si sabíais esta anécdota, Ángel, porque tú eres mucho más joven que yo. Acudieron algunos empresarios a la universidad a pedir formación para directores de comunicación. La palabra directores de comunicación la inventaron las empresas, no yo. Dijeron, necesitamos directores de comunicación, y acudieron a la universidad. Y la universidad acudió al departamento de periodismo, a la facultad de periodismo. Para mí resultó muy significativo este análisis. ¿Por qué la empresa que siempre se había basado y suministrado de las escuelas de negocios no va a las escuelas de negocios a pedirle ayuda en este punto? Es una pregunta interesante, ¿eh? Sin duda. El proveedor habitual eran los economistas, los contadores, los contables, los analistas financieros, etc. ¿Por qué no acudieron a ellos? ¿Por qué se les ocurrió ir a la universidad? Y luego otro indicio, ¿por qué la universidad no dirigió la comunicación a la facultad de empresa o a la facultad de economía y la orientó a la facultad de periodismo? Para mí son dos datos muy significativos de que la empresa se dio cuenta de que estábamos en otra esfera, que ni el marketing, ni la publicidad, ni la comunicación, la palabra comunicación no tenía valor, ni las relaciones públicas no servían para este problema, pues si no ya hubieran aplicado. Y por eso acudimos a las ciencias sociales. Y tuvimos que hablar de integrar a la gente, de liderar y de ayudar al liderazgo del CIO, el primer punto de partida del DIRCOM. Ya no me extiendo más porque si no esto sería un discurso sobre el pasado y estamos celebrando 10 años de vida de Corporate. Pero fíjate, Joan, que en este análisis que has hecho, el impacto que tiene esto que has dibujado en el aire, ¿no? Que es la caída de lo industrial, la subida de la información, ¿esto qué impacto tiene? Pues tiene un impacto en la manera de crear valor en las empresas. Entonces, ¿qué ocurre? Si le ponemos algún nombrecito adicional a esto, es que todos los activos tangibles pierden importancia frente a los intangibles y nos encontramos a día de hoy con que si tomas 55.000 empresas que cotizan en bolsa en todo el mundo, el 54% del valor está en los intangibles y el resto en lo tangible. Y si te vas al Standard & Poor's 500 es el 90% del valor en los intangibles. Es decir, eso que vistes tú y lo viste nacer se ha transformado en la clave de la creación y de la protección del valor. Y por lo tanto en la necesidad de gestionar esta enorme fuente de valor y de riesgo de una forma profesional, ¿no? Así es, así es. Lo que yo quiero reseñalar otra vez es la visión de la empresa, cómo intuyó que tenía que acudir a otras fuentes para esa problemática. Él descubrió que la televisión salvaba el negocio, pero entendió que la televisión para ese problema no le servía. Ese fue, creo que, una cuestión de sentido común y de lucidez por parte de la empresa de buscar soluciones por otra parte, en otras partes, ¿no? Eso fue para mí muy sintomático. Revelaba que había una conciencia y esta conciencia sigue en las empresas. Hay unas preguntas más adelante que hablan de esto y enlazarían de nuevo con que la empresa, yo creo que sí, me adelanto la pregunta quizá, creo que sí está predispuesta a entender todo esto. Lo entendió en su momento. Lo entendió en su momento. Y cuando le hablas con sentido común, con no tecnicismos, con palabras llanas, con pruebas objetivas, con datos,
el empresario entiende el razonamiento. La racionalidad entra en la empresa. Hace falta, ¿eh? Pero la empresa acepta las razones cuando las explicas con claridad, sobre todo, sin rebuscamientos, con palabras llanas. El pequeño empresario, más aún, tiene menor formación. El lenguaje que entiende es el lenguaje de la calle y está dispuesto, tiene sentido común para entender que realmente todo empieza en la empresa, todo empieza dentro. Y si tengo problemas dentro, pues mal va a funcionar todo. Esto lo entienden perfectamente los empresarios, incluso el más pequeño. Y este principio creo que es el que facilita el que los CEOs sean asequibles a la propuesta de Corporate y de todos nosotros, los consultores que estamos en esta línea de pensamiento. Nos escuchan, yo lo estoy viendo, lo estoy viviendo, lo entienden clarísimamente. Y lo que sí aceptan es el apoyo de su liderazgo, porque se dan cuenta que no han tenido ayuda para armarse, para reforzar el liderazgo personal del directivo. Entonces siempre esa mudanza, pues sobre todo esta ayuda desde las ciencias sociales, como digo. Sí, quizá el liderazgo dentro de la empresa ha dependido de las áreas financieras, de las áreas industriales y claro, en este nuevo mundo al que podríamos llamar quizá la economía de los intangibles, donde está la marca, la reputación, la comunicación, el propósito de las empresas, para ese mundo en el que hay que navegar, el CEO o el dueño de la empresa necesita a un experto, igual que lo necesitó en el otro mundo, ¿no? En el mundo de lo financiero. Además, los CEOs están acostumbrados a consultar. Yo observo que entre ellos se hablan, se reúnen, se intercambian experiencias y buscan. Peter Drucker fue el primero que dio un servicio de consultoría a directivos. Por tanto, no es nuevo para ellos acudir a un consultor. Uh-huh. Y si hay una predisposición a acudir a un consultor, entonces en cuanto te contratan, lo digo por experiencia, entras con la alfombra roja, porque se han elegido a ti. Y si te han elegido a ti es que confían en ti. Por tanto, te escuchan. Esta es la predisposición, yo creo que es la ventaja, y habría que explicárselo bien a nuestros alumnos, sobre todo, y recordárselo a los profesionales. En cuanto el empresario, el CEO, siente una necesidad, una problemática, y acude a ti, es que te confía. Por lo menos quiere escucharte. Entonces, está abierto en este momento para que puedas explicar y para que puedas argumentar, ¿no? Hay esta predisposición. No creo que quizá el problema, Ángel, el problema de esta cerrazón o de esta rechazo de escuchar opiniones, quizá venga porque se ha hecho mal. ¿Por qué no se ha hecho con estrategia? Porque si se ha ido al CEO a decirle que tenemos un problema grave en la empresa, que el personal está muy descontento y que tenemos que ocuparnos del personal y pagarles más, obviamente no nos va a escuchar. Nos va a decir que no está de acuerdo con tu opinión. Se requiere estrategia también para vender. Sí, por tanto, la manera de explicar por qué necesitas cultivar tu liderazgo y la reputación de la organización depende de la estrategia de la comunicación que adoptes, ¿no? Yo he visto muchos errores en este sentido, de consultores que empiezan o puestos del departamento de comunicación que empiezan por acudir al CEO a pedirle un presupuesto. Lo he vivido. Sí, vale, necesito presupuesto. Ya tienes el tuyo, ¿para qué? No, es que quiero hacer una investigación. Bueno, este no es un profesional de la comunicación. No se puede empezar así una propuesta. No se puede empezar por un objetivo, ¿no? Uh-huh. Yo creo que falta todavía profesionalización entre los consultores o los comunicadores dentro de las empresas. Es la tarea de Corporate y nuestra, dar esta formación de cómo convencer al CEO, al empresario, al máximo ejecutivo de la necesidad de cultivar su propio liderazgo, de integrar las personas, de cultivar los vínculos internos y externos con los stakeholders, etcétera, y que todo esto es la fuerza de la empresa. Y descubrirle que su singularidad diferencial está en la propia empresa, en descubrir su identidad, su cultura, ¿no?
Creo que llegar al fondo de esta cuestión es cuando entras en el meollo. Y el empresario, en mi experiencia, escucha y entiende. Y cuando lo pone en marcha y ve que está funcionando, ya el camino está abierto. Y así es como hemos ido avanzando paso a paso. Han venido los relevos, ha llegado Corporate con otra visión, mucho más universal, mucho más actualizada, probablemente. No diré más universal que el DIRCOM, pero sí más actual en ese momento. Y entre todos vamos enriqueciendo esta vía de ayudar a las organizaciones a que también contribuyan a un mundo mejor. Y este es un poco el propósito que ha perseguido Corporate Excellence en estos 10 años, ¿no? El ayudar a esta toma de conciencia de que todo nace desde dentro hacia afuera, que todo parte de la identidad de las organizaciones y cómo a partir de ahí construyes una diferenciación que no es copiable y también fortaleces tu licencia para operar, ¿no? Entonces, tú has sido testigo de la historia de Corporate Excellence. Me gustaría tu opinión sobre nosotros. ¿Cómo ves a Corporate Excellence? ¿Crees que hemos hecho algo en ese intento de ayudar a la empresa? Por supuesto que la trayectoria de Corporate en estos años es una evidencia. Yo creo que es espectacular lo que habéis logrado, porque habéis logrado una mundialización de este problema. Estaba muy localizado antes, esta problemática estaba muy encerrada en nuestro mundo inmediato. Y Corporate ha hecho una gran tarea de expansión y en divulgar esos conocimientos, esas preocupaciones, en darles un sentido y una dimensión mucho más universal, más amplia. Creo que habéis hecho esto, habéis ganado muchísimo en sensibilidad hacia las organizaciones, sobre todo hacia las grandes empresas, que quizá imaginaban un poder excesivo o equivocado, o no proyectado en parte donde había que poner el foco, que estaba en lo que corresponde a ciencias sociales otra vez, ¿no? En los valores intangibles. Y este rol que ha asumido Corporate, yo creo que es ejemplar, sinceramente. Me sabe mal contestarte a ti esta pregunta. Lo que yo quería decir es que para la pregunta siguiente, que venía en el cuestionario, sí, qué corregir, qué hacer o qué seguir haciendo, tenía una respuesta que me sabe mal decirte a ti. Por favor. Decía que lo que tiene que hacer Corporate es seguir apoyando el liderazgo de Ángela Lloza, porque ha sido realmente ha sido el autor de esta obra. Sinceramente, así es. Que sigas contando con el apoyo de todo tu equipo, pues estás llevando a buen puerto y en un gran horizonte a Corporate. Cuenta con los que podamos en algún momento ayudarte. Como siempre, cuenta con nosotros, conmigo personalmente y con mi instituto. Pero yo te animaría a que sigas con ese tesón y con esa perseverancia. Te agradezco mucho tu generosidad, pero quiero agradecer también que realmente el proyecto de Corporate Excellence sale adelante gracias a las alianzas con las personas como tú. Es decir, si estamos aquí es porque hemos construido, gracias a ti y gracias a personas como tú, pues un ecosistema de conocimiento pues, al servicio de las empresas y de las instituciones. Tu primer ha sido involucrar a las grandes empresas en ese proyecto tuyo. Esa ha sido la gran conquista. Implicarles a ellos. Este es el gran también del DIRCOM. La implicación. Esto fue nuevo en este país. Llevar a las empresas al mismo redil donde hay que estar. Este es tu mérito, Ángel. Por eso digo que Corporate es Ángela Lloza. Bueno, muchas gracias, Joan. La verdad es que Corporate Excellence son las 25 empresas que hacen posible este proyecto, son las más de 100 alianzas con el mundo académico, con el mundo de la consultoría, es el magnífico equipo de personas brillantes que trabajan con nosotros y muchísimas gracias, Joan, la verdad nos llenas de ánimo. Gracias a ti, felicidades por vuestro primer 10º aniversario. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Has escuchado Una cuestión de reputación, conducido por Ángela Lloza.
Te esperamos en nuestra conferencia anual el 25 de noviembre del 2021. Y si te gustaría saber más sobre la gestión de intangibles, te invitamos a visitar nuestra web en www.corporateexcellence.org.